Buen día tengan todos ustedes. El tema que les voy a presentar es cáncer del cuello uterino o cáncer cérvico-uterino. Mi nombre es Guadalupe Pardo Alvarado. Hoy en día, el cáncer del cuello uterino sigue siendo una causa preponderante de mortalidad en las mujeres a nivel mundial, aunque es la neoplasia con el segundo potencial demostrado de prevención secundaria. Esta enfermedad es prevenible y curable. Tiene un bajo costo cuando se cuenta con métodos para tamizaje, diagnóstico y tratamientos apropiados. A pesar de ello, los programas de prevención en los países en desarrollo han tenido poco éxito, ya que no se ha logrado disminuir considerablemente la mortalidad. México ocupa la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres después del cáncer de mama. Aunque las tasas de incidencia y mortalidad aumentan con la edad, la mayor incidencia de cáncer cervicouterino recae sobre mujeres de mediana edad. Esto quiere decir que en mujeres de 35 a 54 años y conforman reiteradamente la mayor proporción de las defunciones anuales por cáncer cervicouterino. En los últimos años se han realizado investigaciones que han permitido el avance en el conocimiento de la etiología, el diagnóstico y el tratamiento para este tipo de cáncer, que han impactado en el de decreto de las tasas de mortalidad para esta patología. A nivel mundial, en 1990, la tasa fue de 24.97 y para el 2005 fue de 15.46 por 100.000 mujeres de 25 años, lo cual indica la disminución de 9.51 puntos. Con relación a la etiología del cáncer cervicouterino, un cúmulo de pruebas en todo el mundo confirma que ciertos tipos genéticos de virus del papiloma humano desempeñan una función causal necesaria en la carcinogénesis en el cuello uterino. Además de los tipos 16 y 18, se han ampliado la lista de los virus oncogénicos para incluir los tipos 31, 33, 35, 45, 51, 52, 58 y 59. Se ha registrado la prevalencia del BPH en 99.7% de los cánceres cervicouterino, sobre todo las variedades de 16 y 18. La infección por el BPH es transmitida sexualmente y es la más frecuente en todo el mundo actualmente. En la mayoría de las mujeres, la infección es asintomática y el 80% de ellas desaparece de manera espontánea en un periodo que va de 12 a 18 meses, debido a una respuesta inmune efectiva, entre otras causas, obviamente. Otro de los avances relevantes ha sido el desarrollo de las vacunas profilácticas específicas para los subtipos de virus que generan un riesgo a desarrollar cáncer cervicouterino. Además de la infección por el VPH, existen otros factores de riesgo asociados. Por ejemplo, el inicio de una vida sexual a temprana edad, múltiples parejas sexuales, estado de inmunosupresión, el historial de enfermedades de transmisión sexual, multipariedad y el tabaquismo. El cuadro clínico del cáncer cervicouterino es por lo común asintomático, siendo la descarga o hemorragia transvaginal anormal el primer signo. La hemorragia puede presentarse poscoital, intermenstrual, menorragia, que quiere decir menstruación anormalmente abundante o prolongada, o posmenopáusico. Estos síntomas aparecen en un momento relativamente temprano en tumores ubicados en exocervix, en contraste con los confinados en endocervix, donde solo se evidencian, en el mejor de los cambios, sutiles aún en lesiones avanzadas. Datos clínicos que sugieren una enfermedad más avanzada van a ser la poliquiuria, disuria, el dolor pélvico, el edema de miembros inferiores o la presencia de fístulas hacia el recto o la vejiga. El diagnóstico. Para obtener un diagnóstico del cáncer cervicouterino en gran medida se han concentrado
en el tamizaje por medio de la citología cervical, o también llamado Papa Nicolau, la cual se recomienda utilizar con la clasificación de Berchat para su reporte, aunque se siguen utilizando otras clasificaciones. Así también, los resultados en el Papa Nicolau con falsos negativos pueden deberse a la hemorragia o a la mala técnica ocupada durante la toma, fijación o lectura de esta. Es importante no pasar por alto realizar una historia clínica cuidadosa para poder identificar factores de riesgo y posibles manifestaciones clínicas tempranas. Además de esto, contar con el examen físico y la citología cervical, existen otros auxiliares de diagnóstico para la detección y el diagnóstico de cáncer cervicouterino, siendo complementarios para esto. Por ejemplo, la colposcopía, la visualización cervical con ácido acético, la prueba de Schiller, prueba de biología molecular e histopatología. De acuerdo al reporte de citología cervical en sus diferentes versiones, la primera, que va a ser benigna, como su nombre lo dice, va a estar en la clasificación de que es benigna. No va a haber neoplasia intraepitelial cervical, pero sí va a haber alteraciones inflamatorias no asociadas a malignidad. En la benigna atípica, las células atípicas van a ser no displásicas. Va, va a haber una neoplasia intraepitelial cervical benigna con inflamación. Y de acuerdo al sistema Betz-Sheda, las células atípicas de significado incierto. En la sospechosa va a haber una displasia leve, displasia moderada, displasia severa. En la displasia leve se va a encontrar una neoplasia intraepitelial cervical tipo 1, que va a haber lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. En la displasia moderada va a haber una neoplasia intraepitelial cervical tipo 2 y en la displasia severa va a haber una neoplasia intraepitelial cervical tipo 3. En el siguiente número va a ser altamente sospechosa, va a ser carcinoma in situ, va a haber una lesión intraepitelial escamosa de alto grado igual que en la displasia severa y como último puede haber concluyente de malignidad. En este va a ser un carcinoma invasor. La etapificación es esencialmente clínica y la más utilizada es la de la FIGO, que significa Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. La asignación de la etapa se basa en datos clínicos, por lo que se requiere la experiencia del médico examinador y en ocasiones el uso de herramientas como la colposcopía, el legrado endocervical, histerescopía, rectosigmoidoscopía, urografía excretora, la radiografía de tórax y la tomografía computarizada, o también la resonancia magnética nuclear de abdomen. En caso de haber duda de enfermedad metastásica, la PET-CT ha demostrado ser de gran utilidad. En la siguiente tabla se habla de la etapificación de acuerdo a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. En la etapa 0 va a haber un carcinoma in situ, en la etapa 1 va a haber un carcinoma confinado a cuello uterino, en la etapa 1A va a haber un carcinoma identificado microscópicamente, todas las lesiones visibles son 1B. En la etapa 1A1 va a haber una invasión estromal menor a 3 milímetros con extensión horizontal de menos 7 milímetros. En la etapa 1A2 va a haber invasión estromal de 3 a 5 milímetros con extensión horizontal menor a 7 milímetros. En la etapa 1B va a haber un tumor confinado al cuello uterino. En la etapa 1B1 va a haber un tumor menor a 4 centímetros y en la etapa 1 va a haber, en la etapa 1B2 va a haber un tumor mayor a 4 centímetros. En la etapa 2, el carcinoma se va a extender más allá del cuello uterino sin extensión a pared pélvica o extensión vaginal sin afección del tercio inferior. En la etapa 2A va a haber extensión a los 2/3 superiores de la vagina sin extensión parametrial. En la etapa 2A1 va a ser menor o igual a 4 centímetros. En la etapa 2B2
va a ser mayor a 4 centímetros. En la etapa 2B va a haber extensión parametrial sin llegar a pared pélvica. En la etapa 3, el carcinoma se va a extender a pared pélvica, al tercio inferior de la vagina, que se va a asociar a hidronefrosis por obstrucción uretral maligna. En la etapa 3A no va a haber extensión a pared pélvica, pero con involucro del tercio inferior de la vagina. En la etapa 3B va a haber extensión a pared pélvica o hidronefrosis. En la etapa 4, el carcinoma se va a extender fuera de la pelvis y que clínicamente va a involucrar la mucosa del recto o la vejiga. En la etapa 4A va a haber diseminación a órganos adyacentes y en la etapa 4B va a haber metástasis a distancia. El tratamiento para el cáncer cervicouterino es variable porque se basa en la etapa clínica en la que se encuentre el paciente al momento del diagnóstico. Es fundamental tener en cuenta que bajo ninguna circunstancia se debe tomar una decisión terapéutica solo con el resultado de la citología cervical. Es indispensable confirmar el diagnóstico con una biopsia del tejido cervical. En etapas tempranas se pueden hacer tratamientos conservadores de la fertilidad si es que la paciente no tiene paridad satisfecha. Para las mujeres que con paridad satisfecha, la mejor opción del tratamiento es la histerectomía radical, la cual va a consistir en resección del útero, parametrio y el tercio superior de la vagina en combinación con linfadenotomía pélvica. En este grupo de pacientes, el tratamiento adyuvante, que significa la radioterapia regional o braquiterapia, va a depender del análisis histopatológico de los márgenes quirúrgicos, así como del estado ganglionar. En pacientes con etapas más avanzadas, incluidos los tumores etapa 2B o mayores de 4 centímetros en adelante, el tratamiento de elección es la quimiorradioterapia y la quimioterapia se basa en ciplastino. En esta tablita se va a ver el tratamiento del cáncer cervicouterino por etapas. En la etapa 0, las opciones de tratamiento van a ser conización cervical con márgenes de recesión libres o histerectomía simple. Para la etapa tipo 1 a 2 se puede hacer traquelectomía simple o radical, histerectomía simple o radical, más linfadectomía pélvica o radioterapia pélvica. Para la etapa tipo 1B1 y para la etapa 2A1 puede hacerse histerectomía radical o linfadenectomía pélvica bilateral o muestreo ganglionar paraórtico, radioterapia pélvica, traquelectomía radical o linfadenectomía pélvica bilateral más muestreo ganglionar paraórtico. En la etapa 1B2, en la etapa 2A2, en la etapa 3A y 3B y 4A, se va a utilizar radioterapia concomitante con quimioterapia o radioterapia sola. En la etapa 4B se va a utilizar quimioterapia paliativa o radioterapia paliativa o bien medidas de soporte. Y para la etapa recurrente se va a utilizar radioterapia en caso de que el tratamiento primario con cirugía de exentación pélvica, quimioterapia paliativa o bien medidas de soporte. El pronóstico para estas mujeres es determinado por la etapa. La supervivencia global calculada a 5 años es de 88% para la etapa 1, 64% para la etapa 2, 35% para la etapa 3 y 13% para la etapa 4. Toda mujer con cáncer cervicouterino debe ser vigilada posteriormente al tratamiento. No existe un consenso generalizado de dicho seguimiento, pero de manera global se sugiere que los primeros 2 años las pacientes sean revisadas cada 3 o 4 meses con un adecuado interrogatorio y exploración física y a criterio del médico con toma de Papanicolau.
del tercer al quinto año post-tratamiento, cada 6 meses y después cada año. En la radiografía de tórax anual y exámenes sanguíneos semestrales quedan igualmente a criterio del médico que atienda a la paciente.